Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Miren, hoy va a ser un encuentro muy cortito porque les preparé un, un encuentro interactivo, ¿no? Donde ustedes pueden apretar un montón de cositas y van a salir otras y demás, que yo ahora se los voy a mostrar cómo lo tienen que aprender a manejar. ¿Qué es este encuentro interactivo? Ustedes se acuerdan, estoy mirando acá en el Ciberbiblia, en el capítulo 3 del Ciberbiblia, Somos Historia, había un cuadrito que ustedes tenían que escribir en la carpeta, que tenían que hacer en la carpeta. Seguramente les fastidió un poco, ¿no? Pero este cuadro es muy importante, porque a partir de ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que Génesis 1, 2 y 3 es lo más difícil? Ahora empieza, ya lo terminamos y ahora empieza una etapa de entrar en las partes de las historias de la Biblia. Es muy interesante porque entramos en la historia de nuestra fe. Vamos a entrar a conocer la historia de nuestra fe, que escuchando lo que pasó nos va a servir para nuestros días de hoy, para ahora. Es la historia de nuestra fe. Esta historia comienza con Abraham, ¿sí? Y después de Abraham va a sucederle a su hijo Isaac. Y después de Isaac viene Jacob. Y es tan importante estos tres personajes que se los conoce como los patriarcas de la fe. Y es tan importante que una de las bendiciones del pueblo hebreo hasta el día de hoy del pueblo judío es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendigan. Miren qué importante que es, que hasta el día de hoy se bendice así. En vez de decir que Dios te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la bendición cristiana, los judíos dicen que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga. Bien. Después de Abraham, Isaac y Jacob va a pasar muchísimo tiempo, después lo vamos a ir viendo con lujos de detalles. Va a llegar un personaje muy conocido por ustedes, que es Moisés, el gran libertador, el que liberó al pueblo de Israel, lo libertó. Libertó al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Se lo conoce como el gran libertador. Y como Dios tuvo que organizarlos, porque era un pueblo que había vivido siempre esclavo y no tenían cómo organizarse, los organizó a través de los 10 mandamientos. Por eso, además de ser el gran libertador, es el gran legislador, porque legisló leyes, hizo leyes para que el pueblo pudiera vivir en sociedad. Después de Moisés vino Josué, que tuvo que conquistar unas tierras para que el pueblo de Israel pudiera vivir, y es el gran conquistador. Era una tierra que ellos habían tenido en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que después perdieron cuando tuvieron que emigrar por hambre, porque había mucha hambruna, se tuvieron que ir en la época del hijo de Jacob, José, no José el esposo de María, sino José, el príncipe de los sueños, que se les dice que era hijo de Jacob, tuvieron que ir a Egipto. Entonces, cuando van a Egipto y dejan estas tierras, por muchísimos años, siglos, estas tierras fueron ocupadas por otros pueblos. Cuando ellos vuelven a su tierra, se encuentran que su tierra había sido ocupada. Entonces Josué va a ser el encargado de conquistar nuevamente esas tierras que habían sido del pueblo de Israel para su pueblo. Entonces Josué es como Ben 10, el gran conquistador, ¿no? Todos los superhéroes. Conquista 31 reinos. Y una vez que conquistaron estos reinos, se juntaron como pueblo y no tenían quien los dirijan, y ya eran muchos, habían muchas tribus. Entonces cada lugar se fue reinando, fue gobernada no por reyes, sino por jueces, que no eran jueces como los de ahora que están en la justicia. Los jueces eran como caudillos, como personas relevantes que cuidaban al pueblo ante un enemigo, los ayudaba y demás, y después se iba y venía otro juez, y así. Hasta que un día decidieron tener reyes. Y ahí sí vino la historia de los reyes. Ustedes conocen jueces,
Hablando de jueces, ustedes conocen un juez muy importante, el del pelo largo, Sansón, el que si le cortaban el pelo perdía la fuerza. Ese era un juez de Israel. Y también conocen reyes. Los reyes que vinieron después, ustedes los reconocen. Conocen a dos mucho. Ustedes conocen a David. ¿Alguna vez escucharon hablar del rey David? Claro, el que luchó cuando era jovencito con Goliat. Ese, un rey, el rey de Israel, el rey David. Y el hijo de él también lo conocen. Salomón, el que era conocido por su sabiduría, sus riquezas, pero por sobre todo la sabiduría del rey Salomón. Y después de los reyes vinieron los profetas, los que iban a hablar al pueblo de parte de Dios y avisarles: estén atentos, estén atentos, estén atentos, que ya viene el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Ya va a venir el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Los que se llaman Emanuel, Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y claro, el último de los profetas y el único que figura en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento es Juan el Bautista, ¿sí? Pero ese está en el Nuevo Testamento y es el único. ¿Por qué? Porque fue el primo de Jesús y ya lo bautiza Jesús y ya Jesús comienza la nueva historia del Nuevo Testamento. Pero conocen algunos profetas del Antiguo Testamento. Sí, hay uno que ustedes conocen un montón. No sé si saben que es un profeta, pero seguro que escucharon hablar de él. ¿Saben quién? Jonás, el que se lo comió la ballena. ¿Se acuerdan que había una persona que se lo comió? Medio como la historia de Gepeto y Pinocho, pero no es esa. Jonás, un profeta del pueblo de Israel que se lo comió una ballena porque no quiso ir a predicar a Nínive. Bien. Ya en el Nuevo Testamento, que este año no lo vamos a ver, pero ustedes lo reconocen, es la historia de Jesús, que está contado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después, cuando Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, deja la iglesia y entonces viene todas las cartas, Hechos de los Apóstoles y todas las cartas que escribieron los apóstoles cuando fundaron y le dieron comienzo a la iglesia. Y después, por supuesto, la iglesia de hoy, que sos vos, que soy yo, que somos nosotros. Este es el gran cuadrito, medio raro, que tenemos que aprender, pero vieron que es fácil cuando uno lo va relacionando y contando. Por eso les preparé algo nuevo. Así que yo ahora voy a dar vuelta la cámara para que ustedes vean y cómo tienen que estudiar y cómo es del cuadrito que les formé. Porque después para nuestras historias les va a servir un montón saber este cuadro. Entonces, con el cuadrito que ustedes escribieron en la carpeta, más el nuevo que les hice yo ahora, todo interactivo, yo creo que lo vamos a aprender y lo vamos a aprender bien. Así que, bueno, por ahora yo me despido porque doy vuelta y nos vemos, ¿sí? Bueno, hasta luego. Bueno, miren chicos, aquí tienen el cuadrito que hice para ustedes. Si ustedes aprietan acá, ¿sí? Donde están los personajes, ¿ven que cómo hacen los personajes que se mueven? Bueno, va a salir quién es el personaje. Por ejemplo, Abraham. Leen, se escribía Abraham, nacido en Ur, llamado luego Abraham, que significa padre de multitudes, es el padre de la fe de las 3 religiones monoteístas, judíos, cristianos, islámicos. Cierran acá y van acá. Abraham vivió en el año 1900 antes de Cristo y su esposa fue Sara, la esclava que tuvo fue Agar. Con Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael y con Sara un hijo que se llamó Isaac. Si van acá, ¿ven que se mueve? Ahí tienen la historia. Primera Biblia presenta Dios escoge a Abraham. Para ver la historia de Abraham. Si ustedes aprietan acá, les va a mostrar, acá,
les va a mostrar todos los centros interactivos que tienen en la página. ¿Ven? Donde apretan todo, ahí tienen cosas para aprender y estudiar. Aquí en el Génesis, es el libro del Génesis. La historia de Abraham, de Isaac y de Jacob están en el Génesis. Esto es lo que les comentaba, los patriarcas, la bendición judía. Y así siguen. Por ejemplo, si van a Josué o si van a Jueces, acá tienen la historia de los jueces. Acá les dice quién es, ahí les va a decir quién es. Y una vez que llegan, que vieron todo esto, van acá, a esta flechita, ¿ven? Quiere decir que sigue. Ahí van y aparece la otra, ¿ven? Si van a esta, van para atrás. Si van a esta, van adelante, miren. Ahí está, ¿ven? Y acá tienen la historia de los reyes, la historia de los profetas. Acá también tienen, miren, ven, se apretan, le dicen todos los centros interactivos. Y acá les habla de Jesús. Este es el Nuevo Testamento, que por ahora no lo vamos a ver, pero es el Nuevo Testamento. Igual si quieren ver, tienen acá, ven, los evangelios, por quienes fueron escritos, ven. Y acá tienen las cartas, cuáles fueron las cartas que escribieron los de la iglesia, los apóstoles. Y bueno, pero lo que más nos interesa a nosotros es todo esto del Antiguo Testamento. Todo esto, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, jueces, Josué, jueces, reyes y profetas. Hasta acá. Hasta acá vamos a ver este año, ¿sí? Bueno, espero que les guste, espero que se diviertan, espero que aprendan contentos, felices y nos vemos la próxima. Chau, chau. Besito, besito.